9:50 de la mañana, recibimos la visita a la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, la magíster Ana María Arenas, que viene a hacer una denuncia que naturalmente es sumamente preocupante y ya nos lo explicará. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también, Raúl. Buenos días a todos los televidentes. ¿A cuántos profesionales, enfermeros representa el Colegio de Enfermeros del Perú? Bueno, nosotros tenemos 66.370, aproximadamente ya hemos llegado a los 68.000 enfermeros colegiados en nuestra institución. Pero naturalmente el número de enfermeros es muchísimo mayor a lo largo y ancho del país. Sí, naturalmente, es mucho mayor. Sin embargo, nosotros podríamos expresar lo siguiente: hay muchos enfermeros que migran, o sea, salen del Perú naturalmente en busca de otras oportunidades que no las tenemos aquí. El más próximo es el caso de Brasil y además de Europa, ¿no es cierto? Sobre todo, Italia. Sí, Europa, Italia, España, ¿no? Y gente que está retornando hoy al país, ¿no? Sí. Mucha gente de allá está retornando, y también en Estados Unidos somos muy apreciadas las enfermeras peruanas. Cuéntenos un poco cuál es el problema que estamos atravesando y que el colegio ha llamado una vez más la atención. No es la primera vez en realidad que se plantea este asunto que constituye pues una amenaza para el trabajo de enfermería. Bien, nosotros tenemos una serie de condiciones en las que estamos laborando, ¿no?, en las instituciones de salud. Lamentablemente no son las mejores condiciones. Quisiéramos nosotros tener todo tipo de seguridad, no solamente para el trabajo, para brindar calidad en la asistencia al usuario, sino también para tomar algunas precauciones respecto a los riesgos, ¿no?, a los que se ve expuesto la enfermera y todo el personal de salud. Tenemos grandes problemas como, por ejemplo, la falta de seguridad, cuando estamos observando que hay una incidencia alta de accidentes punzocortantes y que es fácilmente prevenible, ¿no?, teniendo las precauciones necesarias. En primer lugar, el Ministerio de Salud tendría que de alguna manera tomar en cuenta que, existiendo hoy nuevas formas, ¿no es cierto?, de abordaje al usuario, por ejemplo, cuando estamos hablando de procedimientos invasivos, como en este caso cuando se utilizan las agujas, ¿no?, endovenosas o intramusculares, etcétera, deberíamos tener en cuenta que para las licitaciones públicas se debe considerar realmente, ¿no?, un instrumental que tenga toda la seguridad, que evite justamente que el personal de salud pueda punzarse, pueda cortarse, porque esa es una forma de prevenir realmente el riesgo contra la hepatitis B o C, contra el HIV, y también tenemos algunos problemas ya relacionados con el ambiente que lamentablemente dan una incidencia alta de tuberculosis. Pero esa inseguridad no proviene de una mala utilización de los instrumentos por el propio personal de enfermería. Bueno, yo pienso que todo el personal de salud en general utiliza este tipo de instrumental. Pienso que es una parte, ¿no?, porque a pesar de que en las universidades se les da todo el conocimiento para poder evitar este tipo de problemas, a pesar de que inclusive en los hospitales siempre se hace un acercamiento, una capacitación justamente para tener las precauciones del caso, sin embargo, como bien lo dice el nombre, es un accidente, puede ocurrir. Le explico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente, ¿no es cierto?, que inicialmente lo estamos abordando, pero que al punzar al paciente se moviliza bruscamente o se altera, ¿no es cierto?, por su propio estado de salud, es posible que la aguja que se retira, ¿no es cierto?, vaya a pasar también al personal de enfermería o al personal de laboratorio, al personal que esté asistiendo al usuario. Entonces, quisiéramos que nunca ocurrieran los accidentes, sin embargo se están dando, ¿no?, y en un alto porcentaje. Entonces nosotros ¿Tiene usted algunas cifras con respecto Mire, a esta, aproximadamente 160.000 personas se ven expuestas a riesgos ocupacionales, ¿no?, en nuestro país. Y podríamos decir que el 50% de estas personas alguna vez ha tenido un riesgo. O sea, se acercan a los pacientes y de alguna manera un movimiento, ¿no?, alguna ¿Cómo se evita o cómo se reduce ese riesgo? Bien, pensamos que en primer lugar es la capacitación, pero también la vigilancia de la seguridad ocupacional, ¿no?, que es muy importante y que esté establecido de alguna manera por MINSA, porque el Ministerio de Salud sí se ha preocupado, ¿no es cierto?, de obtener información también de lo que está pasando en la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de Salud, y no solo eso, sino otras instancias que de alguna manera han ido estudiando, porque esto ocurre no solo en el Perú, sino a nivel internacional, o sea, a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo, esta incidencia se da más en los países de mayor desarrollo, increíblemente, porque quizá es que tienen la tecnología a la mano, y entonces eso es importante. Pero usted hablaba de productos, ¿no?, que iban a favorecer justamente el hecho de que las personas frente a un accidente no se vieran afectadas. ¿Pero qué productos pueden ser eso? Porque frente al accidente, igual, una aguja, claro, me la voy a clavar si es que
no la manipula de una manera adecuada, sea cual sea es instrumental. Existen normas y yo le diría que inclusive tenemos nosotros un manual, ¿no es cierto?, del programa de prevención de accidentes por materiales punzocortantes. Sin embargo, le quiero expresar lo siguiente: este manual pues sale recién en el año 2011, ¿no? Es aprobado en el año 2011 y pasa naturalmente a las diferentes instancias del Ministerio, no solo el Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, las clínicas estamos hablando privadas. Sobre todo, y en clínicas privadas también, o la mayor incidencia es en hospitales del Estado. No. La verdad es que nosotros no tenemos claramente definida tampoco la estadística. Yo les sabría decir, mire, yo tengo 2 estudios de investigación, por ejemplo, referidos a MINSA, ¿no?, y el otro a eSalud, pero no necesariamente nosotros tenemos cifras fijas, ¿no?, a nivel nacional, porque lamentablemente nuestro acercamiento hacia la estadística no necesariamente se da, y le voy a explicar por qué. También hay mucha gente que lamentablemente sufre un accidente y que no lo denuncia. Nosotros hemos visto que es aproximadamente el 50% de personas, o sea, por temor, ¿no?, a que le digan cómo usted de repente ha sido ineficiente, ¿no?, o porque simple y llanamente no tiene tiempo de hacerlo, porque también el asumir, ¿no?, el cuidado de un número alto de pacientes, porque usualmente la dotación de personal no es en realidad la requerida, entonces impide que la persona vaya y haga la denuncia, que debería ser, porque debería hacerse en las 24 horas del día, ¿no? Sin embargo, nosotros hemos podido observar que existe un alto número de personas, diríamos aproximadamente el 52% de personas que no denuncia dentro de las 24 horas, que debería darse de esa manera, y que inclusive lo hacen durante los siguientes días, 3, 4, 5 días después, ¿no? Y esto realmente también es alarmante, porque quizá es falta de responsabilidad verdaderamente del personal, pero justamente, ¿no es cierto?, nosotros creemos que si existen las unidades y los comités de salud ocupacional, ellos son los encargados de alguna manera de hacer, ¿no?, el recuerdo, de vigilar que efectivamente las normas se cumplan y que el profesional o el trabajador de salud que ha tenido lamentablemente un accidente asista inmediatamente para ¿Todo que eso lo han planteado ante quién? El Ministerio de Salud lo sabe. Al Ministerio de Salud. Por eso le preguntaba si la mayor incidencia se da en aquellos hospitales del seguro o del Estado, donde frecuentemente hay quejas en el sentido de que el equipamiento no es tan satisfactorio, hay condiciones a veces inadecuadas, y que finalmente en realidad es allí donde hay mayor exposición y riesgo de contagios, ya no solo punzocortantes, sino en general. Sí, entonces, otro tipo de riesgo. Todo eso ustedes lo plantean al Ministerio de Salud. Sí, el Ministerio de Salud. ¿Qué hace el Ministerio de Salud? ¿Qué les ha respondido? Claro, el Ministerio de Salud ha tomado las medidas necesarias, sin embargo, no es suficiente, porque nosotros no podemos pensar que las medidas que se han tomado en Lima necesariamente se toman en todas las instancias, en todos los sectores o en todas las regiones. Tenemos lamentablemente pues una problemática especial respecto a lo que significa descentralización también. Mucha información se conoce a nivel de las grandes capitales, sin embargo, en las regiones, ¿no?, en los lugares altoandinos o en las regiones de frontera, no necesariamente se tienen las condiciones. Entonces, en la huelga del año pasado, el gremio de enfermeras planteó que no es solamente un tema de que se eleven las remuneraciones, sino de mejorar las condiciones en que ellas laboraban, justamente por la incidencia que se había visto tienen ellas en adquirir nuevas enfermedades. Efectivamente, ¿no? Y eso fue acogido por el Ministerio, de que iban a recoger los planteamientos de este gremio. Exacto. Mire, nosotros lo hemos mandado por escrito, hemos dado una relación de problemas que tenemos a nivel de enfermería, y pienso yo que estos problemas afectan también a todos los profesionales y trabajadores de salud, ¿no? Entonces, el Ministerio en este momento, ustedes saben que al cambiar, bueno, ya son 4 meses y medio aproximadamente, ¿no?, de cambio, han asumido una nueva política y efectivamente están tratando de responder realmente a los planteamientos que nosotros hemos realizado. Nosotros hemos solicitado que efectivamente estas comisiones o estas oficinas, ¿no?, de salud ocupacional se implementen en todos los establecimientos de salud, que se haga la prevención universal, por ejemplo, la vacunación del personal de salud contra la hepatitis B, que de alguna manera también se vea, ¿no es cierto?, que las radiografías para detectar la tuberculosis en todo el personal de salud, pero sobre todo que se tenga un cuidado especial para la compra del instrumental, el material que nosotros utilizamos, porque pienso yo que al Ministerio de Salud le interesa que justamente la política de calidad que se está, ¿no es cierto?, implementando a nivel de todos los establecimientos de salud se cumpla. Sí. Y se cumpla también, naturalmente, con tener, ¿no es cierto?,
cierto?, material con protección. Hay agujas que se protegen en otros sitios, en todo lugar se están utilizando, y yo pienso que este es un momento especial realmente, porque sabemos que se está haciendo una licitación pública corporativa para implementar los establecimientos de salud a nivel nacional, y nos parece que es el momento oportuno para que la ministra de Salud dé la indicación a las autoridades, naturalmente que la acompañan en su pliego, para que de alguna manera ellos asuman la responsabilidad, ¿no es cierto?, juntamente con nosotros, de ver cómo se implementa, ¿no es cierto?, estas... Antes alcances, señora Ana María Arenas, decana del Colegio de Enfermeros del Perú. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias también a ustedes. Buenos días. Son las 10:01 de la mañana, estamos despidiéndonos ya. Y viene salud en RPP. O sea que vamos a continuar con esta temática.